Hola, yo soy Abby de Hola Yuyito y en este nuevo video vamos a hacer esta carterita. Yo la hice bastante chica, te voy a estar dejando las medidas por acá. Vos la podés tejer en la medida que quieras. Las partes son la base, la trama del cuerpo, el borde y el cordón. Vamos a estar usando yute de 1 milímetro para todo el bolso, incluyendo para la correa. Agujas voy a usar 3.5 para el bolso y para este cordoncito voy a usar una aguja más grande, voy a usar una aguja número 5. Así que bueno, espero que lo disfrutes mucho. Nos vemos con la base. Toda la base del bolso está tejida con medias varetas, pero no lleva cadena de inicio. Vamos a ir tejiendo las medias varetas como una sobre la otra. Fíjate como tengo acá, como se ve, que vamos, a medida que vamos haciendo las varetas, vamos tejiendo también las cadenas y nos va a quedar de esta manera. Esto es opcional porque a mí me gusta así, no me gusta mucho tejer con hilo finito, no me gusta tejer cadenas porque después en la otra vuelta me cuesta pinchar. Entonces, yo lo tejo de esta manera, si querés hacer cadenas también podés. Lo bueno de esto es que ya vas viendo la medida final que va a tener el bolso. Voy a estar usando hilo de yute de 1 milímetro con aguja 3.5. Me llevó más o menos 70 gramos de este hilo tejerla en estas medidas. Como te conté, no está tejida con cadenas de inicio, por eso vamos a empezar haciendo un aro mágico. Coloco la aguja por debajo, tiro, doblo, atrapo este rulito y ahora voy a avanzar, tomar el hilo y lo llevo para adentro. Dentro de este aro voy a tejer 2 cadenas. Ya voy a iniciar la base tomando lazada y clavando dentro del mismo aro. Tomo hilo, llevo, no voy a cerrar como si fuera una media vareta, voy a tomar el hilo y voy a completar solo la primera, es decir, voy a hacer una cadena. Ahora sí cierro mi anillo mágico. Perfecto. Ahora completo lo que era mi media vareta, lo que estaba haciendo, y de nuevo voy a tomar lazada. Ahora voy a clavar por esa cadenita que tejí. Tomo lazada, tomo la primera hebra y voy a mirar del otro lado para tomar la segunda también. Llevo el hilo, estiro, completo esta cadenita y ahora sí completo la media vareta. Así es como voy a ir tejiendo hasta el tamaño de la base que yo quiera. Tomo lazada, pincho en la cadenita tomando las 2 hebras. Ahí me pasé con una, 2. Llevo hacia adentro, tomo hilo, completo cadena y llevo para adentro. De nuevo, tomo lazada, busco la cadena. Fíjate que es como se ve esto y se ve esto. Sería esa segunda, que es la última cadena que tejimos. Y buscamos también del otro lado. Ahí, ahora que hicimos la primera cadena, completamos la media vareta. Lazada, pinchamos en la cadena, tomamos hilo, completamos cadena ahí y ahora completamos media vareta. Ahí yo ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. Como en esta carterita tejí 25 puntos. No importa si es un número par o impar, vos tejé hasta donde te guste la medida. Voy a seguir tejiendo así y voy a adelantar el video hasta que llegue a tejer 25. Ya tengo mis 25 puntos tejidos. No volví a tomar lazada, lo cerré y ahora sí voy a subir 2 cadenas y voy a empezar tejiendo por este punto que vemos acá. Este primero que nos sale, ahí es donde voy a pinchar. Tomo una y tomo
al pinchar se me hace más chiquita, ahí. Agarro y voy a tejer media vareta. Tiro, cierro. Voy a tejer una más. Y aunque parezca un montón, voy a hacer una más. Ahora que ya tejí mis 3 puntos en el primero, sigo tejiendo medias varetas por el costado. Acá agarré una hebra, me falta la segunda, ahí. Tomo lazada, cierro. Ya tejí en el primer punto y voy a seguir con medias varetas en todos los puntos que siguen hasta llegar a la siguiente esquina. Voy a tejer con media vareta todos los puntos estos que me faltan hasta llegar a la esquina y acá reaparezco en video. Acá tejí casi hasta el final, fíjate que ya veo la colita del hilo. Me queda este punto que lo voy a tejer. Y ahora en el siguiente, justo de acá de donde sale la colita del hilo, voy a tejer 3 puntos. 3 medias varetas que pican en el mismo lugar, tomando las 2 cadenas, las 2 hebras de la cadena, tejo el primero, tejo el segundo y el tercero. Ahora, estos puntos se van a ir colocando por la esquina. Tengo las cadenas que hicimos de subida, que están acá. Estas dos son las cadenas de subida y vamos a tratar de picar esta vez un poco más adentro. Este hilito me lo voy a llevar para tejer. Voy a tomar lazada y en el siguiente punto no quiero que me caiga justo en el agujero de las cadenas porque me va a quedar un hueco en el tejido. Se ve esta línea y esta voy a tratar de clavar ahí para agarrar aunque sea una hebra más. Tomo lazada, pincho por ahí y tejo mi primer punto. Siguiente punto lo voy a tejer en el mismo lugar donde tejí, estoy entrecruzando acá. Tomo lazada y tejo el tercer punto. Ahí, entonces, esta es mi esquina que tiene 6 puntos. Ahora voy a seguir tejiendo por el otro lateral. Voy a tomar lazada y voy a seguir tejiendo los puntos de este lado. Entonces, el primero veo que está ahí escondido, que es este de acá. Voy a tratar de tomarlo. Este hilito también me lo voy a llevar. Voy a levantar para que no moleste. Y voy a tejerlo. Tomando las 2 hebras, ahí. Me llevo el hilo y ahora sí tejo la primera vareta. Media vareta, perdón. Sigo con el siguiente. Ya el siguiente sí está más fácil. Y de nuevo voy a tejer medias varetas, una por cada punto, hasta llegar a la siguiente esquina, donde voy a frenar otra vez el video para mostrarte los últimos puntos. Ya casi llegué al final, me queda este punto que lo voy a tejer como media vareta y el siguiente punto que vemos es de donde salen las cadenitas, que del otro lado tejimos los 3 puntos. Tejo este que me falta. Y ahora, para hacer estos 3 puntos, lo que quiero evitar es que me quede un agujero, así que puede ser que como hicimos de este lado, los entrecrucemos un poco. Vamos a probar. Tomo lazada. Tomo lazada. Y voy a ver dónde me conviene más, si en el mismo lugar o acá. Así que voy a probar de tejer en el mismo lugar de donde salieron los 3. Clavo. Voy a tratar de no hacer fuerza para no agrandar el tejido. Tejo la primera media vareta. Y ahora esta sí la entrecruzo y tejo más abajo. Segunda.
Me quedaría una tercera que la voy a hacer en el mismo lugar. Ahora sí, con todos los puntos tejidos en la esquina, me toca cerrar la vuelta. Voy a buscar la primera media vareta que tejí, que es acá un poco escondida. Vendría a ser esta que tengo acá, porque esto es la cadena. Pincho y cierro con punto deslizado. Esta es la base del bolso. No me está enfocando nada. Esta es la base del bolso. Esta es la medida que a mí me quedó de base. De nuevo, la podés hacer hasta el tamaño que vos quieras. Para la primera vuelta, lo que hice fue tejer puntos puff. Un punto puff, una cadena, un punto puff. Y entre medio, saltear un punto. Voy a subir entonces 2 cadenas. Y en el mismo lugar, tomo lazada, pincho, sostengo la lazada, pincho y estiro. Lo voy a repetir una vez más. Sostengo ahora esto, agarro la nueva lazada y pincho. Como esta es la primera que ya tiene la cadena, la voy a dejar ahí. Ahora sí, una cadena. El punto que me sigue lo salteo y voy al siguiente. Tomo lazada, la sostengo, pincho, estiro, sostengo, ahora esta también. Tomo lazada, sostengo, estiro. Ahí voy 2. Faltaría una tercera lazada, sostengo, pincho, estiro y ahora sí completo. Esto que hago de sostenerlo es para que el punto me quede parejo y que no se me vayan achicando. Tomo una cadena, lazada y voy a saltear este punto que me sigue, me voy al siguiente. Sostengo, esa fue la primera lazada, esta es la segunda y ahí va la tercera. Cierro. Una cadena, tomo lazada, el punto que sigue lo salteo, voy al siguiente. Ahí se me mezclaron las hebras, voy a desarmar. Lazada. De esta forma voy a dar toda la vuelta. Es muy fácil. Recordemos, un punto puff, una cadena y entre puff y puff salteamos abajo un punto. Voy a dar toda la vuelta exactamente igual hasta llegar a este lado donde voy a cerrar. Cuando llegamos al final hay que tener cuidado de no confundirnos el punto que hicimos para subir. Fíjate que me queda este punto y acá se ve como que hay otro punto que en realidad es del punto deslizado que hicimos para subir. Entonces, yo tejí hasta acá el punto puff, hice la cadena y acá ya este lo salteo y me toca conectar con este. No es que estoy salteando 2 puntos, de nuevo es este que no es parte de la base. Ahora que tejí la cadena, voy a buscar el punto puff, no sobre la cadena, sino acá. Voy a buscar para agarrar y cerrar de el primer puntito que se ve ahí. Cierro con punto deslizado. Y ahora voy a deslizar hacia adelante, clavo en el siguiente, tejo un punto deslizado y ya caigo en el huequito, tejo también un punto deslizado y de acá salgo 3 cadenas. Te voy a mostrar cómo es esta vuelta. Estas X que vemos acá son medias varetas cruzadas. Es lo que vamos a hacer.
después de hacer las 3 cadenas, voy a tomar lazada y voy a pinchar en este hueco que tengo atrás. Pincho ahí, tomo hilo, estiro y ahora completo la media vareta. Ahí tengo mi primer cruz. Segunda cruz. Esta está tejida. Es de donde salimos con las cadenas. Voy a saltar a esta, tomo lazada, pincho, estiro, estiro, que me queden todas a la misma altura y tejo media vareta. Ahora voy a tejer de nuevo en esta. Tomo lazada y voy hacia atrás. Seguimos. Esta está tejida, salteo a esta. Lazada, pincho, estiro y cierro. Me toca volver para atrás y tejer en esta, que ya salió de este punto. Entonces, lazada, pincho y cierro. Entonces, en cada huequito vamos a ver que tenemos un punto que va para cada lado. Este está tejido, salteo al siguiente. Y voy para atrás, tomando lazada, voy hacia atrás. Está tejido, salteo al siguiente. Trato de estirarlas y que me queden todas a la misma medida. Este está tejido, salteo al siguiente. Voy a dar toda la vuelta así. Ahora lazada y voy para atrás. Y recordá que en cada huequito tenés que ver que hay un punto que sale para cada lado. Voy a seguir tejiendo y nos vemos cuando cierre la vuelta por acá. Tené cuidado cuando llegues a la parte de las esquinas, que acá las varetas tienden como a reducirse y a querer hacerse más chiquitas. Sostenerlas siempre con el dedo para que las varetas acá, medias varetas, sigan teniendo todas el mismo tamaño. Cuando lleguemos al final de la vuelta, como hice acá, vamos a ver que este punto, el agujerito donde vamos a clavar, ya tiene su media vareta tejida. Y este que acabamos de hacer, obviamente también. Tomamos lazada, pinchamos ahí, estiramos y vamos para atrás y clavamos en el anterior huequito. Y ahora sí, todos quedaron con 2 por cada huequito. Acá me toca cerrar con punto deslizado. Habíamos tejido 3 cadenas, así que voy a buscar el centro. Al estar cruzado está todo como medio enredado, ¿eh? Bien. Ahí está el centro. Estoy tratando de abrirlo con las uñas. Ahí es donde voy a clavar para cerrar con punto deslizado. Esta vuelta que sigue ya retoma. Los puntos puff. Esta trama es muy fácil porque es vuelta en punto puff, vuelta cruzada, punto puff, cruzada, así, hasta la medida que queramos y después sí cambiamos. Ahora entonces, los puntos puff, como ves, espera, me olvidé. Como ves, los puntos puff salen del centro, fíjate. Está la cruz y salen del centro. Eso es lo que vamos a hacer. De acá mismo subo 2 cadenas y voy a tejer el primer punto puff. Lazada, sostengo y clavo. Este se va a ver medio rarito porque es donde tenemos la cadena de inicio. Lo vamos a hacer igual así. Y 2. Entre puff y puff repetimos la cadena como hicimos en la primera vuelta. Ahora, nos encontramos con esto. Vamos a buscar lo que sería el centro y clavar entre medio de las 2 varetas. Entonces hay que ver muy bien qué parte pertenece a una y qué parte pertenece a la otra. Ahí con la uña me ayudé y lo agrandé para que se note lo que es de una y lo que es de la otra. Ya con la lazada clavo por ahí
siempre sostengo, estiro, sostengo también, siguiente lazada y una más, son 3. Cierro todo, una cadena. Esta vuelta es igual a la que hicimos a la primera, solamente que tejemos por el medio de estos puntos cruzados. De nuevo agrando y ahí se ve dónde hay que clavar. Cadena. Ahí ya no es necesario agrandar tanto con la uña, se ve. Cadena. Acá. Ahí. Como hice esto, voy a seguir dando toda la vuelta, un punto puff entre medio de las cruzadas de medias varetas y una cadena entre medio de puff y puff. Doy toda la vuelta y nos vemos cuando esté por cerrar de este lado. Tejí el último punto puff con su cadena. Voy a buscar para cerrar. No está enfocando. Bien. Busco el primer punto. Me falta la otra hebra y cierro con punto deslizado. La vuelta que sigue es otra vez esta en medias varetas. Me voy a deslizar hasta el hueco. Una vez más. Y subo 3 cadenas. No subo 2 porque me quedaría muy cortita la cadena. Fíjate, de vuelta. Como hicimos acá. Lazada y me voy hacia atrás. Estiro y cierro. Siguiente punto. Este de acá, porque este ya está tejido. Lazada. Estiro y cierro. Ahora tejo hacia atrás. Lazada, pincho, estiro y cierro. Siguiente punto. Cierro. Pincho hacia atrás y tejo. Ahí ya tengo mis primeras cruces. Esta vuelta es igual a la que ya hicimos. Ahí. Siguiente punto. Pincho y estiro. Tomo lazada y voy hacia atrás. De nuevo, de cada huequito fíjate que sale un punto para cada lado. Siguiente. Lazada y hacia atrás. Bueno, voy a dar toda la vuelta hasta cerrar. Ya la siguiente volveríamos a repetir esta, donde tejíamos por el centro. Y la siguiente, otra vez esta. Entonces, a partir de acá no voy a seguir explicando cada vuelta porque se van repitiendo. En total hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Lo que voy a hacer a partir, cuando cierre acá, es que voy a tejer este cachito. Entonces me voy a quedar como un bolso miniatura, porque no voy a tejer todas las vueltas otra vez. Entonces, a partir de acá te paso a explicar el borde, cómo lo tejemos. Tejí mis últimos puntos cruzados, la última cruz. Voy a buscar para cerrar con medio punto. Como te dije, ya vamos a hacer el borde. Son 3 vueltas de borde. La primera en media vareta, la segunda en medio punto y la última en punto deslizado. Para eso voy a subir 2 cadenas. En el mismo lugar voy a tejer mi primera vareta, media vareta. Yo sé que en todo el video debo decir media vareta, vareta por todos lados. Ahí me equivoqué. Ahí está. Bien, entonces es uno solo entre cada cruce y un solo punto entre cruz y cruz. Tomo lazada, yo y tejo. Ahora ya, al huequito,
Ahora al espacio entre cruz y cruz. Y ahora en la cruz. Bien, esta vuelta es re fácil. Vamos tejiendo un punto, un punto, un punto. En la cruz. Entre cruz y cruz. Si por alguna casualidad quisiste terminar la última vuelta con punto puff, lo que vas a hacer es tejer 2 medias varetas entre los huequitos. Y vas a ir de a 2, 2, 2. Bien, de acá sigo, me toca la cruz. Esta está ahí. Bueno, voy a dar toda la vuelta así. Nos vemos cuando cierre y pasamos a la segunda vuelta del borde. Casi llegué al final, me falta el punto que va entre estas dos cruces. Ahí. Y busco el primer punto ignorando la cadena para cerrar con punto deslizado. Bien, siguiente vuelta es toda en medio punto, creo que no está enfocando nada, pero es toda en medio punto. Desde acá subo una cadena y voy a empezar a tejer medio punto, entonces ahí voy al siguiente y tejo un medio punto. Siguiente y tejo un medio punto. No estoy agarrando solamente las dos cadenitas, sino que estoy agarrando así como desde abajo, fíjate que son en total 3 hebras. Estoy agarrando desde ahí. Voy a tejer entonces en esta vuelta todos medios puntos. Y agarrando desde más abajo. Así, hasta dar toda la vuelta. Esta vuelta también es muy fácil, así que voy a continuar y nos vamos a ver cuando la cierre. Ya llegué, me toca cerrar con punto deslizado y como esta vuelta es toda con punto deslizado, voy a seguir así. Cierro y al siguiente punto también un punto deslizado y al siguiente y así, toda la vuelta con punto deslizado. Es una vuelta que se teje rapidísimo. Y también le da un bordecito. Mira. Queda muy lindo. No es lo mismo acá solito que con el borde. Bueno. En esta vuelta también nos vamos a ver cuando ya cierre y corte el hilo, porque es todo lo mismo y no hay más que explicar. Acá me queda el último punto, que está ahí. Lo tejo y yo subo una cadenita y ya corto el hilo. Justo me tocó el yute donde tiene unas hojitas ahí. Voy a despegárselas. Es muy común esto en el yute, ¿eh? Bueno, corto, estiro. Esto lo ajusto bien, que me quede lo más apretado posible. Y lo voy a esconder todo por acá. Pero ahora ya vamos a pasar a tejer este cordón. Este cordón que se ve así de grueso está tejido con el mismo hilo de 1 milímetro, pero lo vamos a tejer triple. Si me seguís en Instagram, tengo un reel donde te enseño cómo tejer triple hebra en tejido circular. Entonces vamos con este cordón que es precioso. Como el cordón va a estar tejido triple hebra, voy a cambiar de aguja a una número 5. Con la punta de la hebra voy a doblar el hilo así en 2. Ahí está. Más o menos un largo, más o menos así. Y ahora lo doblo de nuevo. Así me quedan 3 hebras. Me llevo esta punta hacia mí para tejerla. Y voy a empezar con un aro mágico. Por debajo giro, atrapo el rulito, fíjate que voy tejiendo con las 3. Llevo hacia adentro. Tejo un punto. Tejo una cadena más que nada. Pero ahora ya ves que se acerca esto. Pongo los dedos por adentro y me llevo así.
Fíjate que de nuevo vuelvo a tener 3 hebras. Esto lo voy a pasar bastante. Voy a seguir llevándomelo, cosa que quede largo, y voy a seguir tejiendo. En un rato seguramente lo vamos a encontrar. Entonces, ahora que tejí la primera cadena dentro del aro, vuelvo a pinchar y tejo una más. Ahí ya me encuentro con la unión. Con estas dos ajusto. Me queda esto de este lado, que después lo voy a coser. Tengo mis 2 cadenas. Voy a soltar una de la aguja, la voy a sostener con el dedo y voy a tejer un punto en esta que me quedó. Ahora vuelvo a agarrar el punto que solté. Tomo hilo y tejo ese punto. Vuelvo a soltar ese, lo agarro con el dedo, tejo el siguiente punto. Vuelvo a atraparlo y lo tejo también. Ahora, suelto otra vez, fíjate que todo lo mismo. Atrapo con el dedo, tejo ese punto, lo vuelvo a agarrar, con cuidado de que no se me salga, y lo tejo también. Bien, fíjate que el hilo siempre nos va a marcar cuál es el punto que estamos tejiendo, el último que tejimos. En este caso, como tejí este, ahora me toca este. Lo suelto. Todo esto muy despacio y con mucho cuidado. Hasta que le agarremos la mano, que vamos a ir más rápido. Tejo y rescato otra vez este punto. Así nos va a ir quedando el cordón, fíjate, lo vamos a ir uniendo. Y bueno, fíjate que va a llegar un punto que me vuelve a aparecer esta colita. De nuevo hacemos lo mismo. Tomamos 2 dedos, agarramos el hilo y lo pasamos. Lo pasamos bastante, podemos pasarlo tranquilamente metros y metros, ¿eh? Así, para que no nos vuelva a molestar, y seguimos tejiendo con el hilo. Vamos a tejer en algún momento de la unión, que no pasa nada. Este cordón te voy a estar dejando en el video cuánto lo tejí, pero lo haces a tu medida. Una vez que ya esté hecho, lo único que hice fue coserlo por el lado de adentro. A mí todavía no corté estos hilos ni los escondí. Solamente lo cosí por el lado de adentro con el mismo hilo de yute, a cada lado, más o menos 2 centímetros, y con eso el bolso ya está. Te voy a mostrar cómo cierra el cordón. Tengo los dos, fíjate que tomo la lazada y cierro ambos juntos. Y ahí ya corto el hilo. Así de fácil cierra este cordón, lo apretamos bien. Y bueno, en cada extremo nos tocaría coser. Como yo me tejí una miniatura para explicar el video, este es muy probable que ahora se transforme en una cartuchera para mis agujas, porque la verdad que quedó con la medida justa. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de seguirme en Instagram y darle al botón de suscribir. No te olvides de etiquetarme si tejes esta carterita. Nos vemos, beso enorme.